Nos pidieron que habláramos de un tema importante, anestesiología. Tenemos una invitada muy especial, Melita. ¿Cuándo supiste que querías ser anestesiólogo? Pues yo creo que llegas a anestesia y ¿qué es? Te dicen, ¿qué es el FENTA? Es una especialidad muy importante, la verdad muy importante, pero nunca rotas en tus 4 años de medicina, o sea, Subía hora y media a la sierra, la primera parte. O sea, hay varios tipos de anestesia, ¿no? Una es con gas, que es la general balanceada, le abres al gas y se... la que vemos casi todos. La que Grey's Anatomy, todos formados de los lados así. Sí. Yo iba llorando. Presidente con ayudante. No, con quizás sí sabes que es un caso complicado. Hola, yo soy Steph. Yo soy Gus. Yo soy Evelyn y bienvenidos a Más Allá de la Bata. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ya que todos los seguidores nos pidieron que habláramos de un tema importante que es la famosísima anestesiología. Anestesiología, y para eso tenemos a nuestra linda, preciosa, amorosa y loca invitada llamada ¡Melita! Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Qué bonita introducción. Obviamente, y aparte es la bienvenida a México, ¿no? Porque Ya sé. viene llegando de Dinamarca, se fue a un mejor sistema de salud, Idéntico. pero se dio cuenta que necesitaba la fritanga mexicana. Y entonces regresó y está aquí con nosotros. Si te gusta el frijol, pues vas. Pues vas. Soy. Muy bien, Mel, entonces cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria, cómo llegaste a medicina, ¿Quién etcétera, eres? ¿Por qué etcétera. estás tan buena y preciosa? Sí estoy. Ah, No, pues como todo el mundo sabe, bueno, algunos, muchos, yo estoy primero arquitectura, ¿no? ¿Por qué? Por güey, la neta. terminaste la carrera. Sí, o sea, yo desde chiquita, ya sabes, en mi época, de que habían softwares del cuerpo humano, o sea, toda la vida quise medicina, toda la vida. Terminando prepa, bueno, para empezar mi prepa era diferente, no era de que área 1 y esas cosas de áreas, era un poco diferente. Había nada más 3 secciones, literario, científico y económico. Pero ahí no era como que tú escogías, era por aptitudes. Si los maestros veían que nomás no dabas una en matemáticas, te decían, ¿sabes qué? Tú vas para literario o economía. Entonces decías, bueno, ok, fine. Me tocó economía porque, ¿no? Cero científica. Aparentemente. Entonces salgo de prepa. Y mi opción, pues, era la náhuac en la época, porque, pues, mis papás viven en Metepec, entonces decía, pues, no, que me vaya a la UNAM, o sea, lejos, distancia. Entonces, la opción era Anáhuac. Entonces, llego y me dicen, propedéutico, física, química y mate, y yo, no. Sí, yo, híjole, no. Entonces, en la época tenía un novio que llevaba ya un año en arquitectura. Y no fue de que, ay, métete conmigo, o sea, no, cero fue así, pero fue de, güey, ayúdame a los planos, las maquetas, AutoCAD. Entonces, la verdad, me empezó a encantar. Claro. Y siempre fui súper handy, así de que cosía y cosas así, ya sabes, o sea, lame. Pero igual, o sea, todo lo handy era como, se me daba. Entonces dije, oye, ¿por qué no? Entonces mi mamá así de, no, bueno, la escuela, y yo, ¿qué crees, güey? Ya, medicina ya no arquitectura. Y mi mamá, güey, pero jamás dibujaste, y yo, arquitectura. Entonces, órale, fue. Me meto con él a la misma escuela, paso primer semestre, me fue increíble, yo, es que es lo mío, güey. Claro. Después de segundo, tercer semestre vi que la neta no era lo mío, o sea, la carrera es preciosa, pero ni el caso, ¿no? Y desde ese entonces pensaste como que ya empezó otra vez medicina en tu cerebro. Pues es que nunca había otra, o sea, Claro. O sea, ¿tú estuvo. imaginabas que vas a terminar y luego a ver qué pasa? No, o sea, yo ya en ese momento dije, no, pues me meto a medicina. Porque mi mamá así de luego, ¿y qué quieres? Y yo, medicina. O sea, Que siempre, ¿sí? sí, güey, no quiero, o sea, ya sabes, con mi mamá así, es que yo te dije, yo sí, Claro, pero en ese claro. momento yo no quería. Entonces siempre fue hasta la fecha, pero es que si hubiera, si yo, bueno, yo hubiera. Sí, o sea, claro, no, claro. yo hubiera. Si hubiera empezado medicina No estarías aquí. normal, no, para empezar lo hubiera hecho de mala forma como Exacto. terminé arquitectura, porque no era algo que yo quería. Un día vamos camino al este hospital, mamá, ay, mira la escuela, vamos a preguntar, ¿no? Entonces... Sí, pero ¿cómo andas? A tu mamá, a pesar de que sí te dijo un montón de cosas. Ah, no, porque igual evidentemente sí ya, estuvo o sea, a ya favor. lo habíamos hablado. O sea, como, Ok. bueno, que Cuando te vas a refieres a la medicina. escuela, ¿es a la que entraste antes de la nuestra? No, esa se va a omitir. No, sí. No, es que entró a una escuela que... Sin decir nombre, puedes decir que fuiste antes a otra escuela. Así como... horrible. Tengo un nombre así como de la... Qué oso. Pero, ¿por qué? Se omite. Pero llegaste a esa primero. No, es que tenía un muy buen amigo que murió hace 2, 3 años, súper joven. Él era la neta muy bueno, pero era él.
bueno, ¿no? La escuela. Entonces yo dije, la escuela es bien. Ok. No, me eché un semestre, o sea... Y eso que tú En primer era tu primer semestre, ¿no? sí, no, pero o sea, para que en medicina en primer semestre salgas con promedio como de 96 es porque o eres demasiado bueno o la escuela es muy mala y pues yo no era tan buena, ¿no? O sea, No, nos pero queda chance claro. no, pero chance llevabas 4 o 5 años ni viendo biología, ni viendo química, Bueno, eso es otra. y de repente sacabas 96 Sí, y sí está entonces raro. dije, qué buena soy, ¿no? Premio Nobel de ¿Qué buena medicina. soy? No, pero la verdad es que, como que dije, no, ni al caso, me salgo, termino primer semestre, me salgo, y ese momento que llegamos ya a nuestra escuela, voy a hablar con el director que lo amamos, hashtag lo amamos, ¿no? Y le comento el caso, bla, 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 bueno, yo hice una carrera, estudié un semestre en tal escuela, fine. Y me dijo, lo vamos a hablar con el consejo, porque el profe ya había empezado. O sea, Claro, sí. yo fui a preguntar de que semana y media antes de entrar ya a clases. O Sí, sea, sí. A primer semestre. a primer semestre. Entonces yo fui de que un lunes platiqué con él, me dice, lo voy a hablar en el consejo el jueves, márcame el viernes. Y yo, perfecto. Le marco, fui, no me acuerdo la verdad. Y me dice así, el consejo te aceptó, empiezas el lunes. Y yo, ¿empiezo a qué? ¿Al propio? No, primer semestre. Y yo, o sea, ¿Cuántos ya era años? para mí. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste el primer semestre de medicina? 27. Nunca es tarde. Nunca es Para tarde. empezar a hacer lo que amas. No, la verdad bien, o sea, yo, bueno, es que también yo soy como muy intensa, energética, lo que quieran. Entonces yo, es bien raro que me canse. Entonces para mí no fue tan difícil, pero Ok. porque yo soy toda así, toda acelerada. No, pero ¿y cómo te pareció, por ejemplo, justo nosotros teníamos de que 20 años? 19, o sea, 20 en 20, promedio, 21, ¿no? y O de sea, repente nos empezamos a ser amigos. ¿Qué digo? Ahora lo vemos y estamos todos empatados, nos llevamos bien y nos llevamos bien desde el inicio, pero para ti tener 27 años y de repente que tus amiguitos son unos morritos Porque de había unos 20. como de menos de 20, había unos como de Sí. 19 y Yo yo tenía sí. 19, yo me acuerdo perfectamente el primer día que conocí a Melanie, teníamos clase de anatomía, ¿no? Entonces yo llegué, estaba atrás, entonces llego y me siento atrás y de repente volteé. ¡Hola! Y yo, hola, mucho gusto, yo soy Melanie, fíjate, me duele, y yo, la hija me va a caer. La verdad yo me sentía mal porque ustedes llevaban 1 o 2 propes y pues yo de física, química y mateo yo lo había visto, tenía 3 o 4 años porque pues yo entré prepa en mi escuela, les digo que yo no hice, yo llevaba matemáticas casi por default, Claro, sí, pero un giro o sea, muy yo no había cabrón. visto biología, nada, entonces yo las veía así, sobre todo en bioca, hijo, participante y yo así de puta, ¿cómo era el signo del fierro? O sea, ya no de hierro, ¿no? Sí. Y yo no me acuerdo de nada, yo así, o sea, me sentía retarded poco, y yo así, fuck, güey. O sea, le tuviste que echar un chingo Güey, de mal, huevos mal. porque sí estabas, o sea, entonces... Digo, la panza, cuando- evidentemente, bioca saqué 6, Sí, o pero sea, cuando el panza. conocimiento, o sea, eso, ¿no? O sea, nosotros veníamos de un profe. Sí. Tuvimos a lo mejor ciencias naturales o biología Ándale. así en la prepa Sí, y uno, y ya traías nada. otra carrera Sí, que no, nada no, que no, ver. nada, O sea, tú sí la tuviste. primer semestre, Sí se costó. sí, bueno, o sea, de memorias de eso no tengo tanto problema, pero bioquímica y esa Fisio. hijo, fisio. Ya para clínicas estabas empatadísima. Por ahí fue cuando dije, la otra escuela, ¿no? Era muy mala, porque claramente de primer Ok. semestre salí como con 7.9 o 8.2, o sea, un promedio Claro. pedorro, y dije, no era buena, era la escuela. Ahí fue cuando confirmé y dije, no era yo, qué triste. Es que es complejo, o sea, la carrera No, de medicina es estuvo- muy compleja. Primer semestre estuvo feo, pero ya después segundo incluso las materias ya eran bien, o sea, ya no era difícil. Claro. Ok. Pero... Y te supiste adaptar rápidamente. Digo, nosotros ya te conocemos, pero para la gente que no te conoce, o Pues sea, es que es mi carácter también, o sea, Claro. yo hablo con todo el mundo y, ¿sabes? Sí, eres muy divertido. Cuando estamos en tercer semestre de la carrera, tenemos la materia de cirugía. Entonces teníamos un puerquito y el puerquito era prácticamente nuestro paciente durante los 6 meses, ¿no? Durante el semestre. Entonces está muy cagado porque pues ella era nuestra anestesióloga del puerquito. desde ahí Desde ahí yo les dije así de, oigan, ¿Cuándo supiste que querías ser anestesio? pues yo creo que desde farmaquitos. ¿Desde segundo semestre? desde Desde farmacología. farma, desde que llevé farma dije, me Esto gusta. está chido. La neta sí me encantó. Y ya, o sea, yo soy cero de cirugías, ya sabes. Entonces, desde el día del porquito yo les dije así de, quien quiera pinchar el porquito, hacer lo que sea, fine, pero yo anestesia. Y desde, creo Sí, que es cierto. alguien dejamos alguna vez que también No, quería, no me acuerdo. no. Yo nunca anestesié. Nunca, la única anestesióloga de todas las cirugías. Es que eras la señora, había que hacerte caso. Obvio, porque Yo si no... tuve cirugía, tú tuviste cirugía, Sí. tú, Sí. Nat, sí tuvo Chance nos cirugía. acercábamos a que nos A ver, dijeras, exacto, pero... exacto. no. O chance de Las intubar, pero... 4 o 5 cirugías que tuvimos con el porquito, tú fuiste Sí, nuestra cierto. anestesióloga. No, y el final cuando lo tuvimos que matar hacia el potasio. Ay, Y, no. potasio. No, estábamos llorando, no, fue horrible. Fue horrible. Oye, ¿y el internado dónde lo hiciste?
El internado lo hice ¿En un hospital público o privado? Público, en un hospital público. Ok. el mejor. Y ahí rotaste en anestesio, por ejemplo. Sí, o sea, no había rotación de anestesia, pero haz de cuenta que cuando rotamos en terapia éramos tantos internos porque es un hospital huge. Y el de terapia sí, ya sabes, con sus cubículos súper cerrados y súper, ¿no? Decía así de, a ver, la mitad se va a anestesia, güey. Entonces nos bajan con los internos, con los residentes de anestesia. Y estaba padre porque es un hospital que tiene, bueno, ahora ya tiene 20, ¿cuántos? 30 y pico quirófanos, no me acuerdo. Pero en la época eran 15. Entonces, o sea, tercer nivel había todas las cirugías que quisieras de cualquier especialidad, de todo. Neuro. Entonces, Justo anestesio nunca, o sea, para que sepan, anestesio es una especialidad muy importante, la verdad muy importante, pero nunca rotas en tus 4 años de medicina, o sea, no rotas, así como rotas en cirugía, en otorrino, en oftalmo, Nunca la llevas. nunca la llevas. Ni y como si de- materia, sí, no, es cierto. y o sea, llevas farma, pero no es lo mismo. No Y de llevas la repente materia. llegas al internado y hay muchos internados en que tampoco no te dan. rotas en anestesio, entonces, ¿cómo decides o sea, ser el anestesio? R1 de anestesia es muy chistoso porque llegas a interna, llegas a o sea, cualquier otra ya lo viste en la carrera, entonces Claro, no llegas más tan o servido. menos. Pero llegas a anestesia y ¿qué es? Te dicen, ¿qué es el tú? ¿Un medicamento? No sabes ni qué es un opioide, no sabes Algo qué- blanquito. O sea, no sabes nada, o sea, Claro. nada es nada. Entonces, el final del R1 de anestesia sí es como así, Claro. ¿no? Porque real de que no sabes nada, terminas sabiendo, Bueno. no todo evidentemente porque nunca sabes todo, pero... Pero o sea, sí, es- la diferencia es es- abismal. Totalmente, entonces al R1 sí realmente entras como, no sé nada, o sea... Pero en el internado nunca- que sea pudiste tú. Pero, o sea, claro, o sea, por lo menos ya sabía que era un laringo y cómo se metía, ¿no? Porque Claro. en el puerquito se intuban al revés, Ujú. ¿no? ¿Te acuerdan que era, Sí, en vez de sí, intubar así, estaba- era boca abajo? O sea, Sí. el puerquito estaba Ah, así. yo creo que Sí. Sí. no me Sí. acordaba de eso. Sí, Sí, o yo- sea, la yo me laringo acuerdo que estaba justo, invertida en el ajá. puerquito. Pero pues de ahí en fuera yo, o sea, no. Entonces, en mi hospital sí estuvo padre porque como que, digo, roté de que una semana, o sea, tampoco fue tanto. Bueno. Pero me decían, ya sabía que era como 5 chochos que pasabas. Hacía el blanquito que hacía, el blanquito te duerme. Ay, cool. O sea, ¿sabes? Claro, ya medio tenías idea, pero igual no sabes nada en el R1. Entonces, eso está padre de anestesia. Y aparte pueden, o sea, ustedes pueden rotar por todos los quirófanos, entonces ven las personalidades de todas Todos. las quirúrgicas, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, pueden sí. rotar desde el neurocirujano. ¿Con quién te gusta? ¿Con quién te gusta anestesia? A ver, ¿cuál es la especialidad? Es momento de la verdad. ¿Con quién te sientes más cómodo? ¿Quién dices, estos son chidos? Estos son Claro. mamones. Estas cirugías me gustan. O sea, ortopedia me gusta porque Obvio. me caen bien, pero su música es Obvio. terrible, perdón. Ay. Pero no puedo con sus Ella bandas. no, No, se puso buena música. sí, pero porque sabes que la odio. No, porque no me gusta bueno, la banda. no, pero terrible, o sea, bueno, pero yo no soy para estar en cirugías eternas. Yo prefiero meter 3 Claro. chiquitas, Las de 3 cardio dobles, son 3. eternas. Güey, padre. Sobre todo porque ya en la priva es donde más varo sacas, columnas y así, igual en ortopedia. ¿Y los neurocirujanos ponen música? Algunos Sí, te ponen es de... Tchaikovsky. Sí, Ay, no, güey. pones música clásica, algunos sí te dicen de que pones tú tu música, lo que quieras, pero hay momentos en que te dicen, le puedes bajar así, lo puedes apagar, entonces como que se concentran, hacen su, lo que sea, una tomosis muy chiquita, lo Ok, que sea que bueno, hagan, puede ser, puede y dices, ser. bueno, fine, ok, o le bajas, ¿no? Y ya de repente es como, bueno, está bien, ya podemos regresar. Y ok, güey. Pero, o sea, tú también de repente como que tienes que ir bien, bueno, si son unos hospitales muy fifís que tienen sus pantallas que vas viendo al Claro, mismo porque tiempo, además- si de repente ves que sí, ¡pum! Se empezó a inundar de sangre, como que tú mismo le bajas. Creo que ya hay problema. O sea, ¿sabes? Sí, así como, mejor le bajas de que me regañe. Pero no te imagino de un ortopedista que es meter, o sea, Sí, todo. sí, sí. Un neurocirujano es como. ¡Ay! No, No, espérate, no me pasó, qué horror. Relevo unas cirugías porque eternas no relevas 10 veces, ¿no? Relevo, le estaban dando no gas, le estaban dando tiba, ¿no? ¿Qué es eso? Activa, güey. O sea, hay varios tipos de anestesia, ¿no? Una es con gas, que es la general balanceada, le abres al gas y el paciente... que le vemos mete el casi gas. todos. La que todo mundo, la general que le abres al gas. No, sí, básicamente. Órale. Y hay otra que es tiba, que es solo con medicamentos, con bombas, tú pasas tus bombas y le va pasando medicamento, pero no es gas. O sea, es básicamente propo, lo mantienes dormido con propo. Y, o sea, puedes hacer... Que no es lo mismo propo, que Fenta. sedación. Pero los No, dos no, no. tienen tubo. Sí, o sea, estuvo. Los dos están intubados. Ajá, es como una general, pero en vez de abrirle al gas, es puro chocho. ¿Y Es por pura qué agüita. escogerías no gas versus Porque chocho? sobre todo las de columna, por ejemplo, cuando navegan, el gas interfiere con los... Con los electrodos. Con los electrodos, De entonces navegación. no Ok. es exactamente los valores reales. Ok. Entonces, X. Estoy perdidísimo. Entonces, O sea, Gustavo, ¿pero le metes esteroide? y el bisturí aquí. ¿Dónde quedó la metilprednisolona? Sí, no. El servicio. el servicio social. y me fui Servicio. Mes, a ¿dónde lo hiciste? Chiapas.
Exactamente. Peor año de mi vida. Oye, pero me encanta porque en el episodio está el mejor año de mi vida fue el servicio social. Mel fue el peor. El peor. Fue el peor. No, depresión, bajé 10 kilos. No, terrible, o sea, terrible. ¿A qué parte de Chiapas? O sea, nos hacían vivir por seguridad en San Cristóbal. Pero, haz de cuenta que fue rotatorio. Fueron 6 meses. Mi primer pueblo se llamaba Chilolja. Y el segundo pueblo se llamaba Tenejapa. Tenejapa era pura embarazada. Claramente yo no las hacía Era consulta varios. de embarazada. Tú tampoco No. recibiste partos. No, Oigan, no, gracias a ninguno Dios. de los 4 recibió partos en su pasantía. No. O sea, que si quieren recibir partos es en el internado o ya no es. Sí. Ay, no, yo no recibí. Yo nunca quise. En Ginia dije, no, gracias, no. Sí. No. Yo traductores, ¿no? Porque claramente. Entonces, uno de mis... Yo tenía 2. El enfermero, que era el que auscultaba y checaba, hacía realmente toda la consulta. Y el traductor, que era el que estaba conmigo. O sea, yo supervisaba. O sea, tú no auscultabas. No, o sea... Como los signos vitales y lo que... Exacto, o sea, ok. ellos checaban a las pacientes previo, Ok. entonces cuando Ok. ellos ya entraban a mí me daban un papelito de signos vitales, Ajá. semanas de gestación, o sea, para como hacer un poco más rápido la consulta, porque pues eran, ¿cuántos? Pues me echaba 10 pacientes en la Claro. mañana. Y además, haz de cuenta que después de la 1 de la tarde los taxis ya no bajaban. Entonces, si yo me iba después de la 1, pues me quedaba atorada en la sierra porque nadie me quería bajar. Que, no, ¿Te quedabas güey, Santris es precioso, pero pues lo único que hay es bares, ¿no? Entonces llega un punto en que te hartas de salir y a tomar chela. Entonces, a mí me sirvió un buen porque pude estudiar cañón para el ENAM. Entonces, al principio, me imagino, era muy... O sea, estaba muy padre porque ibas a bares, salías con amigos y todo, pero en un momento ya se volvió muy... Claro, te hartas, o sea, no puedes... Vivir de la fiesta. Claro. Digo, mucha gente sí, porque además yo sí quería ser ENAM. Entonces, Ok. pues había la gente que Le fue a valía. disfrutar su servicio, literal, de las primeras veces que vivían fuera de su casa, lo que fuera. Y la verdad, y había gente que pues decías, no tengo nada que hacer. Sí, que tu objetivo Lo único que era- voy a... No, y pues tampoco porque no había gran cosa que No había hacer. nada o que sea. hacer más que salir. Bueno, o sea, Chiapas para mí es de los estados que tiene más... No, o sea, no solo sitios arqueológicos, pero o sea, las Cultura. cascadas, todo, o sea, La naturaleza. como toda la parte Pero de todo el- visita todo de el Chiapas día, es ¿no? espectacular. En la noche ya. No, los fines de semana. Ah, ok. Porque tenía, o sea, para irte a las cascadas eran camencitos de 2 o 3 horas, tripsitos de 6 horas para irte a la selva. O sea, Ok. el sightseeing era increíble, pero pues eso lo hacías los fines de semana. Entonces yo vivía con 2 amigos, uno que siempre se regresaba a México, David. Y pues yo me agarré con Andrea de que cada fin de semana nos íbamos a visitar algo, estuvo increíble. Wow. Pero pues además de visitar de lunes a viernes, pues ¿qué hacías? Estudiar. Entonces gracias a Dios, pues yo estudié con CTOs, estudié con un creo que curso? Predumed, algo así, que Ajá. o sea, pero eran casi puras preguntas como para poder contestar el examen. Y la verdad me fue, bueno, no me fue tan bien, pero pues tuve el promedio que Ah, lo que necesitaba, tenía el promedio que necesitaba y con eso. Oye, ¿hubieras cambiado tu servicio social? O sea, si hubieras podido escoger una plaza universitaria, una plaza de investigación o servicio social como lo hiciste, no necesariamente O Chiapas, sea, exacto, sino- más bien, no, porque investigación la verdad no es lo mío, nunca ha sido y hasta la fecha, no. En la escuela jamás lo haría porque qué aburrido, para mi gusto. Pero, sí, o sea, sí me gustó que fuera práctico en campo y bla, pero definitivamente no en la sierra. O sea, No lo repetiría. Jamás. Tal vez la Nayarit. playa, por supuesto. Claro. Y por las experiencias que todo el mundo cuenta que dices, wow, la vida en la playa. Pero sí, sí me gustó, o sea, esa parte. Oye, ¿y en tu centro de salud sí había, o sea, sí iba la gente, él, no sé, su director, su El respectivo delegado. director, los adscritos, o eras tú? Yo no y- conocí a, o sea, por lo menos en en el segundo sí algún adscrito, porque éramos 2, en el segundo ya no eran embarazadas, ya era real urgencias. Entonces yo ya era la encargada de urgencias. Que llegaba el que se había cortado, el que se pinchó con un metal oxidado, o sea, ese tipo de urgencias. O sea, nunca tuviste consulta como de, hola, y tengo diarrea. No, o sea, lo tuyo era... bueno, o también, o urgencias, sea, llegaba la mamá con Ok. el niño enfermo, mocos, diarreas, típico. Ok. Pero era, o sea, atender era urgencias. Ok. Oye, entonces pasaste el ENARM a la primera, Ajá. para anestesio. Para Hay anestesia. algo previo que antes de que pasemos a eso. Creo ¿Qué? que hay algo muy bueno que salió de Chiapas. ¿Qué? ¿Qué? Que me diste a mi perrita. Y después de Elena, pues mi tirada era, yo quería un privado, me rechazan en el ¿Querías primer hacer en privado, privado, la neta, anestesia? sí. Como que yo creo que después de Chiapas dijiste... Yo creo que fue mi forma de pensar, la verdad, porque fue de, yo no puedo estar en otro lugar así. Sí. Entonces me batean en el primero, llego al segundo, igual privado, me dijo, ¿sabes qué? No, bueno, X entrevistas, bla.
me batean el segundo y dije, pues ya, o sea, es una señal de que privado no. Entonces llego al hospital donde ya finalmente la hice, que fue público, y ya me dijeron así, ok, perfecto, psicométrico, entrevista, bla, y de que en una semana, ¿Tú menos de fuiste una con semana. entrevista? Yo fui con psicométrico y entrevista. Ah, igual que nosotros. Ok, es que justo lo hablamos de eso. Sí, y ya, y la verdad es que en menos de una semana me dijeron, no, sí, perfecto, entras, y entré yo creo que una semana o 3 días antes de la fecha oficial de que te enseñan y bla, exacto, 2, 3 días antes. El 1 de marzo creo que caía justo el lunes, nos hicieron ir de que miércoles, jueves, para enseñarnos las notas, bla, 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 cómo se empezaba, y empezamos el lunes bien. Y bien, la verdad, o sea, no me arrepiento, estuvo padre, lo único malo es que nos tocó pandemia. Lo que me gustaba de mi hospital, por lo que a mí me gustó entrar ahí, es que el hospital era mini, pero teníamos muy buenas rotaciones, la mayoría en institutos. Entonces dije, sí me gusta, o sea, ¿no? Voy a rotar en la mayoría de los institutos, fine. El problema es que en mi R2 cae COVID y pues los institutos cierran, entonces quedamos sin rotaciones. Entonces fue de nosotros buscar pues, rotaciones en hospitales que sí. O sea, ¿no te tenían necesitaron chance. en tu hospital? ¿No era híbrido? ¿Era COVID o qué era? Era COVID, pero es que tenían 2 cirugías al día. O sea, en COVID se... Pero los de COVID, o sea, los que se intubaban. Pues Es que era tan chiquito que no. ¿O? Sí, tenía hospital. Bueno, ahorita la verdad es que ya no sé porque se cerró y luego se volvió a abrir. O sea, ahorita que su fate, no tengo ni idea qué fue de ese hospital. Pero era mini, o sea, habían de que 5 camas, o sea... Pero no te enseñó justo, sobre todo porque tu hospital es muy característico las urgencias, o sea, Sí, ahí es donde justo. te empezó a gustar. Por eso, como exacto, a mí me rush. gustaba, o sea, ahorita de trauma es lo que, o sea, pero trauma del baleado, el acuchillado, o sea, Claro, es lo que a mí es me lo que gusta. te gusta. Y en el hospital último donde trabajé, pues justamente llegaba a eso, entonces para mí era como, lo máximo. Bueno, sigue siendo. O sea, tú amas la La adrena, sí. O sea, de ese hospital literal nos llegaban así sin signos, era real revivirlos, o sea, era increíble, eso me encanta. Son pues pobres sí. pacientes, por la neta es como... No, bueno, pero lo regresas a la Amigos, vida, padre. literal, o Sí, sea, la esa es tu neta. chamba. Estaba muy ¿Qué es padre. lo que más te gusta de la anestesia? ¿O qué es lo que menos? Dormirlos para que no hablen. ¡Ah, que no hablen! Tengo que dar consulta. No, sí, Sí, claro. eso es mágico, O sea, yo veo a todo el mundo así de que mis mejores amigas, es que ya estoy harto, me llegó tal, por pura tontería, y yo, qué hermoso, yo no tengo que ver nada. Está cañón, Claro. ¿no? O sea, yo los veo de que 5 minutos antes, todo bien, perfecto, fírmame, adiós. Y no los vuelvo a ver tampoco. Claro. Oye, Mel, ¿y qué es lo que menos te gusta de la anestesia? Ay, dices, hay algunos casos que sí, heartbreaking, horribles. ¿Pero qué? O sea, ¿la duración de cirugía o de qué es lo que dices? ¿Es pesado? ¿Qué es lo más pesado? A mí me tocó lo más fuerte, así que literal lloré casi 3 días seguidos, fue horrible. Una paciente de 31 años, me acuerdo perfecto, le dio creo que una neuroinfección y hizo muerte cerebral. Entonces dijeron, bueno, donamos los órganos. Ajá. Entonces la tuvieron en UTI, obviamente, pues, ¿no? Con Conectada. ventilador y todo conectada, en lo que la bajábamos al harvest de los órganos, ¿no? Yo, para empezar, nunca había metido una procuración, nunca. Entonces ahí me llegan y me dicen, oye, a las 5 va a haber procuración, ¿la quieres meter tú? Pero pues saben que esas cosas me gustan y yo, va. Entonces ahí me tienes buscando artículos de qué había que hacer una procuración, ¿no? Sí, no, ni idea. ¿Qué medicamentos específicamente, Claro, porque justo eso es lo que no, se sobre va. todo la Nore y estos medicamentos que Ah, tienes claro, para que claro. no haya vasconcepción. O sea, todo eso. La entonces, procuración es el proceso de quitar los órganos. Ok, Ajá. ok. Entonces, pues nunca me había tocado. Entonces ahí me tienes leyendo porque la neta dije, quiero hacer una, ¿no? Wow. Entonces, desde ir a la UTI a recoger a la paciente y bajarla, fue horrible. Horrible. Porque lit como en Grey's Anatomy, todos formados de los lados así. No Sí, sabes. sí, sí, Yo iba llorando. Yo iba así con el ventilador y la bolsa, o sea, iba bolseando al paciente. Yo iba llorando así. Horrible. No, y aparte era joven, o sea, tú también eres joven. Justo, entonces era como, era joven, era mujer, mamá, porque además no te enteras de toda la vida, ¿no? Y luego te lo hacen tan dramático como de Como la escena de Anatomy, película. literal de película, entonces O sea, todo Sí, mundo muy- agradeciendo. sí, la lo emoción que a está flote, haciendo. ¿no? horrible. Entonces Wow. sí dices, fuck, bajas a quirófano, lo conectas a todo, bla, bla, bla. Entonces empiezan pues lo abren y todo, y al momento de que van a ya quitar los órganos, pues le dan el llegue al corazón. Y llega, apago la máquina y otra vez, ¡puf! Ya sabes, así la sí. cascada y yo, todo bien, y yo, horrible. O sea, ha sido la experiencia más fuerte que Algo has más vivido como feo, anestesiólogo. horrible. Ajá. O sea, lo más feo y al mismo tiempo. O sea, lo más dices, listo. qué padre que Otra la persona paciente va a haya vivir, donado, ¿no? ¿no? Porque no es muy común en México Sí, y claro. no todos los hospitales lo hacen y así. Sí, sí, es un tabú, la donación. Pero sí, ese está muy cañón. Pero bueno, 2 personas. O 3, porque las córneas ¿Tres? también, o hasta Una 4. per- 2 personas vieron. Y ya como que fue un día difícil. Claro. Llego a mi casa, veo a mi perro y... O sea,
pero fueron 2 o 3 días que me acordaba y lloraba. Ay, fue horrible, neta, fue horrible. Sí, me acuerdo que nos contaste Sí, que nos un grupo de llamaste y amigos. todo. Fue como lo más, yo creo, traumático. Pero porque fue muy dramático desde el hecho de que Claro, de güey. película. Pero a No, ver, o sea, fue terrible. yo creo que... O sea, muy lindo, de pero todas igual formas se terrible. tiene que hacer. Sí, o sea, está Horrible. es feo, pero se tiene que hacer. Ajá. O sea, y esos casos también, por ejemplo, yo no meto niños, eso sí, bye. Y por lo mismo yo, o sea, ¿no? Porque además de Gineco que es tampoco otra cosa. metes. Pues, o sea, puedo llegar a meter, pero Pero no te encanta. a mí no me gusta. O sea, Pero a si ti me te gusta marcan el y lo trauma. hago. Ajá, o sea, trauma, ortopedia, cirugía, incluso neurocolumnas, o sea, todo, menos niños, ahí sí, ¿no? Pero sí casos de que en el hospital donde trabajaba antes, llegaba, pues ahí sí, el baleado, el que le explotó la mina, el con los... O sea, y eran casos increíbles, bueno, a mí me encantaba. Porque sí llegaban, o el que se cayó del helicóptero haciendo rappel de práctica. O sea, y- llegaban, sí. No, o sea, Cosas bien rudas. rudísimo. Pero eso Entonces, también está padre, ¿no? a mí me Literal, le fascina, es regresas la adrenalina vida. real. le regresas Y era la padre vida. porque entraba neuroortopedia, cirugía. Entonces éramos Todos al 20 mismo personas tiempo. en quirófano, Wow. todos abriendo al mismo tiempo, anestesios teníamos... Cada quien en su parte, ¿no? Sí, Imagino. entonces de anestesios entrábamos 6, 8, con incluidos residentes. Entonces llegaba sangre porque era llegar sangre a lo ¿Por qué estúpido. entrarían tantos anestesios? Porque no te da, o sea, uno pone el central, otro está pasando medicamentos, otro conecta la sangre, el otro está con el plasma, el otro buscando otra vía. Sí, mega. O sea, no Equipo puede, una sola persona no hay Pero forma. igual, porque a mí me sorprende, no Es en que ese eso, tipo... y eso también lo que me gusta de ese tipo de cirugías. Sí, Que suena no está solo, es como- impactante, güey, o Sí, sea. no, está increíble. A ver, no estoy hablando de esos casos, por ejemplo, otorrino, que son cirugías programadas Ah, sí, y todo. sí. De todas formas, siempre he pensado cuando Aburrido. iba al anestesio, ay, ¿por qué no has estado conmigo? O sea, ¿por qué dónde tu hospital? Sí, hemos estado. Sí, Una, pero- y un niño, gracias. Ah. Justo lo que le digo, no meto. Pero fue el que... ¿No? No. Eben no se le... No, bendito Dios, digamos. No, sí. No, que anestesio particularmente yo cuando los veo, en general, a menos de que sean este tipo de cosas, es una especialidad en que generalmente están solos. Sí, siempre. O sea, ¿qué digo? Y también he visto, están solos, pero si necesitan ayuda, literalmente van a la sala de al lado, aunque no conozcan al Y ahí llegarás anestesiólogo, y siempre, ayudan. siempre. Pero en general siento que es un trabajo en el que estás muy solo y yo a veces me pongo a pensar y digo, puta, a mí no me gustaría operar sola porque justo a veces tienes dudas o te cansas o llega un punto en el que la cirugía es como, oye, ya no sé qué hacer, o te empiezas como a... Pero es como que enajenar, justo- y anestesio siento que aprenden a ser muy independientes. Sí, o sea, porque sobre todo en cirugías programadas, realmente lo que nos toca hacer no es tanto. Claro. O sea, llegas, intubas, lo duermes, intubas. Si es una cirugía programada y el paciente es sano, generalmente no pasa Claro. nada. Y Y si- si terminas, te sientas, haces tu hojita y no hay nada más que hacer. Y el mito, no el mito, pero que dicen que los anestesiólogos, lo difícil no es dormirlo, sino despertarlo. Realmente sí es un estrés de, tienes que contar el tiempo de, no ha despertado, ya Ya tiene que acabó la despertar, cirugía. o realmente sabes que va a despertar y solamente estás... No, sí, o sea, sobre todo cuando es general, que es tu gas. Ajá. O sea, el gas tiene un tiempo en el que tú cierras el gas y el paciente del libro real de que tiene de 13 a 15 minutos para despertar. Y realmente yo siempre pongo mi timer a los 8 minutos, de lo que yo me doy cuenta de los pacientes, a los 8 minutos empiezan a ventilar ya espontáneo. Y de 8 a 3 se los dejo en espontáneo para que agarren frecuencia y agarren su volumen y lo que sea. Y a los 13 minutos, oye, hola, Ajá. ¡puc! Literal, a Abre los la 13 boca. minutos, 90%. Si por alguna razón, o sea, nunca te pasó que digas, oye, y digas, se Sí, está tardando, ¿y, sí. ¿y qué hace eso? Nada, o sea, realmente Espera. solo tiene que metabolizar el medicamento y es lo único. Exacto. Pero me ha tocado, por ejemplo, viejitos arriba de 72, 75 años, de 15 minutos se te van a 25, incluso media hora. Claro que Me tocó un niño que 12 minutos, 25 minutos, 32 minutos, y yo, No. las pupilas vi, y yo, ¿por qué no despierta, güey? Finalmente el chamaquito a los 52 minutos, a casi la hora, y yo así, por eso no me terminé, ¿no? Y yo así, güey, ¿qué está pasando? Entonces finalmente despierta el chamaquito, o sea, no hay peligro, no es de que algo les pase, no hay peligro, solo tienes que eventualmente esperar. despiertan, eventualmente, Ok. o sea, no te preocupes. Pero si dices, ¿por qué no está despertando, no? O sea, checas tus dosis y se me pasó algo, o sea, no hay peligro, despiertan, pero dices, Mucha sí, comorbilidad. tarda mucho más, no, simplemente no metaboliza O los los extremos de la medicamentos. vida, claro. Niños, sí. Entonces, no, los niños despiertan muy rápido en general. ¿Cuáles son como 2 o 3 emergencias Anestesiología. anestésicas o anestesiología? O 2 o 3 cosas que te pueden poner... Lo que te estresa pueden estresar, cañón, cabrón. pero así lo peor yo creo es una choque anafiláctico. Ok. Ah. De que nunca lo han operado y no sabe que es alérgico al alido, o no Ajá. sabe que es alérgico Ah, sí. al propo, o no sabe que es y de repente, ¡pum! Son No. segundos. ¿Cae en paro o...? Sí, te caen en paro, pero así es terrible. Otro es cuando le metes el opioide que usamos siempre.
por sensibilidad del paciente o por dosis o porque lo pases muy rápido, te hacen tórax leñoso. Entonces de repente... ¿Qué es eso? No entra, o sea, tú lo estás ventilando y no le entra. Entonces de repente te empiezan a desaturar. 20 y tú. Sí, o sea, haz de cuenta que deja de expandir. Entonces, por más que le haces toda la bolsa así para meterle el aire, no rompes el espasmo. Entonces, el paciente empieza a saturar, no le Eso entra no aire. lo conocía. No, es horrible. Pues le abres al gas en chinga, le metes el relajante y, o sea, haz las manos, uno O de sea, estos, ahí sí es fuerza. Sí, ahí es fuerza y en algún punto lo que más vemos es que abajo de 20 siempre se rompen los espasmos. Okay. Entonces abajo ya cuando vas en 18 ya ¡pum! Sí, se pero rompe. Y ya la coronaria bolsa- va a llegar a los No, 18. coronaria 20, está 18, hecha ¿qué? con saturación. Ah, O sea, el la paciente madre. está azul y tú dándole a la bolsa y en el momento que sientes que ya entras como Literal, tú también. Está Así de... Oye, Pero a mí ya sé. no sabes lo que es. O sea, para mí es lo más estresante. Los tórax leñosos. ¿Se ha tocado? Sí, uno. Uy. En la resi nos tocó, porque teníamos dos coRs que eran saladísimas. Y a ellas les tocó como 3 veces. A mí me tocó llegar a ayudar a romper el tórax leñoso. ¿Y en qué patología pero a mí eso? ¿En no, quemados? o sea, no. O sea, si tú eres muy sensible a ese opioide, te Claro, puede pero pasar. si no lo Si sabes. pasé la dosis de este medicamento muy rápido, pum. Si simplemente eres hipersensible, o sea, Madre No, mía, ¿Y qué cuántos miedo. choques anafilácticos están tocando? choque ninguno. Uy. Tórax leñoso, 1. Toca bien la madera, toca bien la madera. O sea, he tenido suerte. Yo, la verdad, desde la resi era súper benigna. Yo, en el R2, yo no sabía usar más que Nore, porque pues, a mí no me tocaba meter pacientes así. Mis pacientes llegaban bien, no eran programados o con Nore jalaban. Tenía estas corres que eran saladísimas, sabían usar todo tipo de vasopresor porque les llegaban pacientes terribles o todos se les chocaban. Ya. Y yo hasta la fecha me tocan cirugías bonitas. Es muy raro que a mí me toque un tórax leñoso, un anafiláctico. O sea, es súper raro porque Claro. yo soy muy benigna. Pero... Sí, Oye, sí te estresas, tu coronaria sufre. Tengo una duda. Obviamente ustedes lo saben, pero en una cirugía, un apéndice, una cole o no sé, una prótesis de rodilla o una rino, generalmente es una persona, es un anestesio solito. Sí. O sea, no tienes ni tu ayudante de... Depende por del si- hospital. Bueno, si tienes a tu resi, o sea, puedes ser médico de base y tener a tu resi. No, en la prima. No, en la Es que hay primera hospitales, por algunos, ejemplo, ajá. bueno, estos que tienen 10 Estos que vuelan. Los que vuelan tienen asistentes de anestesia. Entonces tú llegas y dices, ok, necesito tal tubo, tal laringo, un videolaringo, necesito Como tal medicamento. una bla. enfermera o un primer No, son ayudante. asistentes de anestesia, así tal cual, y son solo para ti. Pero por ¿Y ejemplo, qué son si- ellos? Algunos son enfermeros, o algunos solo son la chica que está estudiando para ser médico, o la chica que está Pero estudiando para enfermería. generalmente llegas sola a la cirugía. Ah, o sea, sí. O sea, puedes O sea, aventarte estás una acostumbrado. solita. Ah, no, Sí. casi todas te las O sea, yo hago avientas. 90% cirugía sola y 10% con residente o con ayudante. No, con quizás si sabes que es un caso complicado, te traes llevo a a una una... amiga. Ajá, exacto. Ok. Ujú. O sea, los que sí de repente necesitas ayuda, pero no porque sea difícil, sino porque tienes que hacer muchas cosas cuando metes un robot. Tienes que ponerle a veces central, tienes que ponerle Claro. línea arterial, tienes que ponerle otra vía. Entonces, si estás tú solo, te tardas casi 1 hora en dormirlo, Claro. de todo lo que haces. Entonces, solo por eso le dices, oye, échame la mano, ¿no? Entonces, se divide y ya te tardas media hora en lo que empieza, no 1 hora. Oye, Mel, y Pero para sí, nuestros seguidores que les gusta la anestesiología, Sí, ¿cuáles ya ¿cuáles son las subespecialidades de anestesio, por ejemplo? Ah, bueno, tienes o los neuro. fellows o altas. Ajá, tienes neuro, que son 2 años, tienes cardio, que son creo que también 2 años, pedia, que son 2 años, y después tienes, bueno, regional, que puedes hacer o un diplomado o 1 año, dolor paliativos, sí, paliativos, sí. también trasplante, que a mí me fascina, trasplantes Wow. se me hace lo más... ¿Cuánto Ah, dura? ¿Un año? 1 año. Puedes hacer terapia intensiva. Terapia intensiva también, que es creo, 1, 2, Dos. 2 años. O sea, tienen un montón. Tienen un buen, ajá. Tienen un tienen buen. Oye, y como tu experiencia, ¿Y para gine también o gine son todos? Pero es un curso nada más. Ok. De... Es que gine como hay mucho de... Ajá. de la- O sea, también se hizo ahorita como de gine, de bariatría, que eso también está Ah, muy cool. ok. Wow. Eso está muy padre también. oye, está sin bariatría. y en tu experiencia y con tus otros compañeros y compañeras, en la priva como anestesio, ¿les va bien? ¿Tienes que chingarle mucho? ¿Cómo es? O sea, siendo como, o sea, teniendo una sub o en general. No, en general, Ah, en anestesia. general, pues la verdad te va muy bien. Ok. O sea, sí tienes que trabajar mucho porque obviamente con una sola chamba no la armas. Tienes que tener o tu institución o 2 instituciones o puras privas, pero si tienes puras privas, pues tienes de un hospital. O sea, si estás corriendo, si trabajas una O sea, la semana. pura priva tienes que estar de un lado para otro. Literal, Sí, como o sea, calzón. si te llaman en un hospital, vas al
ángeles de acá, y si de repente vas al Sanal de acá, y de repente vas a Vité de acá, y entonces tienes que estar... O sea, sí hay mucha cirugía, sí hay mucho trabajo, gracias a Dios. Sí trabajas muchísimo, pero sí te va muy bien. Entonces, la verdad, sí es una especialidad. Vale la bonita. pena. ¿Cuánto dura la especialidad para los que no saben? La especialidad dura 3 años. El R1, que sí es donde aprendes básicamente todo, porque como les decía, no sabes absolutamente nada. Sales del R1 teniendo idea de cómo anestesiar, y ya en el R2 y R3 ya te perfeccionas en los bloqueos, te perfeccionas en las anestesias. ¿Haces tesis igual todo Haces eso? tesis igual, tu examen recepcional, o sea, normal, con ¿Sales cirugales. como ¿Consejo? anestesiólogo? sí. Anestesiólogo, Sí, tal cual. igual. ¿Tienes examen del consejo? Tenemos consejo también. ¿Es en compu? Sí, a mí me tocó durante COVID. No, fue el COVID. No, no fue Pues es que más o menos sí Fue como, COVID. sí, o sea, Pero teórico. COVID o sea, fue R2, R3. Exacto, última. entonces como todavía había, bueno, no había COVID per se, pero, o sea, no era de que ibas a un lugar gigante como tipo Lenam, que fuimos todos y estabas una computadora junto a la otra, por lo mismo a mí me tocó hacerlo en mi casa, pero sí era súper vigilado de que tenías sí, que doble tener 2 o cámara. 3 cámaras Sí. que checaran que no había Yo lo hice nadie, así, si justo. volteabas la mirada, te bloqueaban, te apagaban el examen, o sea, yo lo hice en mi casa, la verdad me fue bien, pero sí fue muy vigilado por lo mismo, porque Claro. no fue en un lugar. Oye, Meli, si les tuvieras que dar un consejo a los que futuros- quieren ser anestesiólogos, O ya lo están haciendo. O ya lo lo están haciendo. ¿qué les dirías? Que qué bueno que entraron, la verdad. Es una carrera súper bonita. Tienes mucha responsabilidad en cuanto al paciente, porque sí es verdad que el cirujano es el que opera, pero al final el que permite eso eres tú, y el que, o sea, el que el paciente llega y te dice, estoy en sus manos, porque es lo que siempre escuchas, así de, porque está como muy cliché, es que se le pasó la dosis. Eso no existe, no se pasa la dosis, todo es por kilo, por peso. Entonces, hay como muchos tabús de que es súper peligrosa. La anestesia no es peligrosa, a menos que sean estos casos que ya hablamos, pero son hiper contados. Claro. Entonces, la anestesia es muy segura, es muy bonita, pero sí es mucha responsabilidad, muy... tienes que estar completamente enfocado, focused, concentrado muy cañón en la cirugía, porque puede ser un segundo en el que se te puede ir algo y... ¿no? Entonces, está muy padre. Lean mucho, estudien mucho. Muy bien. La verdad, les va a gustar. Está Está bien. muy padre. ¿Y por qué son tan chingones? Porque eso nos llegaron unos mensajitos Ah, sí aquí somos, que- la verdad sí somos. Los cirujanos nos aman. Sí, es verdad. Sí, hay- no no, podríamos no, hacer nuestro trabajo. yo sin no, ustedes. No, y la Ustedes verdad sí es nos que trabajan. a mí se me hace que es un equipo muy cañón el cirujano Sí. y el anestesio, y la relación tiene que ser... de hecho, acaba de ver un estudio que salió que si el cirujano es amigo del anestesio, o sea, ya son amigos bien, hay mejor pronóstico para el paciente. O sea, está Por muy eso cañón. te voy a llevar solo a mi cirugía. Pues yo no, pero. Espero nunca necesites de mis servicios, pero cuando lo Ni de necesites... los nuestros. Pues igual con esto podemos acabar el episodio. Estuvo muy, es muy chistosa, me la Sí, no. Gracias por venir. Llámenme para sus cirugías, se van a pasar muy bien. Aquí es Publicidad. Es muy buena, lo digo por experiencia. Pues muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Nos despedimos de todos. Recuerden que todos los martes va a salir el adelanto de nuestros episodios. Los jueves van a salir los episodios. Y nos pueden seguir en varias redes sociales. Estamos en TikTok y en Instagram como Más Allá de la Bata. En Spotify también escúchenos como Más Allá de la Bata. Y en YouTube también como Más Allá de la Bata. Acuérdense por favor de suscribirse al canal para que puedan tener pues la primicia. Apenas subimos Sale. un video. Y pues muchas gracias por escucharnos. Si nos quieren mandar algún mail o quieren participar con nosotros en alguno de los episodios, nos pueden enviar un correo electrónico, todavía se utiliza eso del mail, a masadelabata@gmail.com. Y pues Bueno. nada más. Nos vemos. Adiós. Gracias. El día de hoy tenemos un temazo que nos han pedido mucho nuestros seguidores. Tiene inclusive su propio curso para pasar este maravilloso examen. ¿Qué significa? Eres el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Este estaba... De Vietnam, así como estrés postraumático. A mí me empezó a interesar mucho todo este tema del ENAM desde que yo era pasante, obviamente por temas en ese momento de que me estaba preparando. De servicio empecé pues por redes y todo esto a compartir muchas de las formas en las que yo estudiaba para el ENAM, resúmenes que yo hacía, y ahora fundamos una empresa. ¿Cómo que se llama? Easy and Arm. Easy Bueno, and Arm. Easy and Arm. Bueno, lo vamos a poner aquí, vean. resolver una de las principales problemáticas que creo que tiene toda la gente que seguramente ahorita o en un futuro se prepara para el ENAM,
¿Por qué? Me estás Porque hoy la diciendo gente... vieja. A ver, otra vez, ¿no? Y yo muy clara en el, no te regreses a preguntas, lo que ya sabes lo contestaste y eso era lo que me repetía. Me atoró Regresó. el cabello en la piel. Ajá, o sea, tenía... Como gato. Es que de verdad, obviamente, Otra. como dices, hay gente que se preparó bien y lo psicológico le ganó y, no por eso no lo pasó. Sí, justamente